En el Pregonero TV, la entrevista a portas de la apertura de muchos sectores económicos y la advertencia de epidemiólogos y especialistas santanderianos, hemos invitado al economista Emiro Arias Bueno, entre otras cosas, porque nos ha llamado la atención el análisis que hace en su reciente columna frente a esta apertura que se anuncia y con un departamento en el que se dice no ha llegado el pico de la pandemia. Bienvenido, Emiro. Hablemos de esa columna. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, un saludo muy especial a los habitantes de Barranca Bermeja, a todos los que nos ven. Y este es un tema muy puntual que tenemos que tratar abiertamente porque aquí nos han vendido una serie de humo en torno a la pandemia y que hoy tiene unas consecuencias muy nefastas en el departamento. La semana pasada ocupamos el viernes, el primer día en decesos en el país, con 34 decesos por encima incluso de Bogotá. Estamos teniendo un promedio de 500 contagios al día y estamos promediando los 25 muertos diarios, lo cual implica que hacia el mes de octubre, finalizando el mes de octubre, vamos a tener cerca de 1.500 muertos más y cerca de 30.000 contagiados más. Sobre esas consideraciones es que pues, he escrito la columna porque esta situación que mantiene al departamento y a la región todavía sin poder cumplir las metas del pico de la pandemia, tiene unas consecuencias, unas causas en la poca atención que los mandatarios locales y el mandatario regional, el gobernador de Santander, han dedicado a este tema. Y ahí están las cifras. Nosotros hicimos una investigación a través del SECOP para mirar cuántos recursos realmente han invertido en este tema de la pandemia en el departamento y le da a uno grima encontrar el desprecio que se tiene por la vida, el no entender la realidad de lo que es una pandemia, el no entender los impactos que esta ha venido generando. Y por el contrario, el viernes lo que encontramos es a un gobernador diciendo que va a reactivar el turismo, que va a reactivar una serie de sectores económicos de la región, donde vamos a encontrar aglomeraciones masivas de ciudadanos, lo que va a empeorar las cifras estadísticas que hoy se están manejando y las proyecciones que se están manejando en el departamento. Lo que implica es que el pico no lo vamos a tener ni siquiera en octubre y que si esto no sucede, pues los muertos van a seguir estando ahí al orden del día. Y uno lo que tiene que preguntarse es, bueno, como este es un tema de salud pública, es un asunto de salud pública, ¿quién responde por los muertos? Y ese es el debate que hay que hacer. Si quieres ahora miramos las cifras de inversión y discutimos sobre eso. Precisamente esa era la pregunta, o es la pregunta que viene. ¿Cuáles son las cifras que se han manejado desde el inicio de esta pandemia, hablando que empezó en el mes de marzo, si no estoy mal? Sí, en el mes de marzo, desde la declaratoria de la emergencia sanitaria que se hizo el 13 de marzo por el gobierno Duque a partir del decreto 519, empezamos en el confinamiento total. Fueron 2 meses casi que de encierro total donde se suponía que los mandatarios locales y el gobernador del departamento debían asistir a los ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad mínimamente con la subsistencia que era los mercados, el mantener la gente en las casas. Recuerde que cuando eso no teníamos, estábamos en 0 casos y el gobernador se atrevió a decir que Santander era un departamento libre de COVID, ¿no? Bueno, esto tiene unas consecuencias. Los alcaldes no entendieron la situación, pensaron que solamente era encerrar la gente. La gente se fue desconfinando, por decirlo de alguna manera, y fue desregulando el encierro, producto de sus necesidades básicas de alimentos y de imposibilidad de recursos económicos, y se empezó a ir a la calle. Los mandatarios no lo quisieron entender. Nosotros insistimos mucho en ese momento en que se garantizaran los mercados para los ciudadanos, pero lo que encontramos luego de esto es que el 25 de marzo Mauricio Aguilar hace un contrato por mercados por el monto de 300 millones de pesos, a razón de 45.000 pesos cada mercado, lo que significó que solamente compraron cerca de 6.600 mercados que alcanzaron, tomando como base un núcleo familiar de 4 personas, para cerca de 24.000 personas, cuando los pobres, según el DANI en Santander, superan la cifra de los 400.000 personas, las 400.000 habitantes. Entonces, fíjense que la inversión en recursos no tomó sino
únicamente al 5% de la población vulnerable, el resto de la gente se sale. Y hoy, las consecuencias de haber manejado los 2 y 3 primeros meses muy mal este tema de la pandemia, pues tiene estas consecuencias. Y ahí hay una responsabilidad por parte de los mandatarios locales y por parte del gobernador de Santander. Y por el contrario, en el SECOT encontramos un contrato por 590 millones de pesos para el sostenimiento de la seguridad del gobernador. Es decir, el gobernador se gastó 590 millones de pesos en plena pandemia en un contrato para garantizarse su seguridad. Es un tipo que anda con 20 escoltas, con 6 camionetas blindadas, una serie de cosas que uno dice, yo no sé por qué tienen esa visión de que cuando ganan cualquier escenario lo primero que hacen es rodearse de unos equipos de seguridad como si fueran unos personajes pues, bajados del cielo, ¿no? Y se gastaron la plata en eso, pero adicionalmente, a partir del 13 de marzo, la contratación suma más de 100.000 millones de pesos y de esto solamente han invertido 11.600 millones de pesos en la pandemia, es decir, el 11.67% de la inversión que se hizo durante la pandemia, únicamente esa cifra irrisoria se destinó para atender la pandemia. No avanzamos, según las instituciones médicas, sino solamente en un 15% en la expansión de camas UCI en el departamento. Hoy estamos en alerta roja porque estamos con ocupación casi del 100%. Tenemos dificultades para hacer la cremación de los cadáveres de las personas que mueren, sobre todo en el área metropolitana de Bucaramanga, están al tope, están siendo insuficientes. El equipo COVID que se mueve por el departamento haciendo los planes PRAS, que son las pruebas los planes de amortiguación, de aislamiento y de prevención, no superan las 30 personas para atender 87 municipios. Las EPS demoran cerca de 30 días después de que le llegan la toma de muestras para autorizar a que se tramiten estas pruebas. Es decir, mientras a una persona con síntomas, posible portador del virus, le hacen la prueba, la llevan al laboratorio y la EPS autoriza para saber el resultado, pasan 30 días donde esa persona se vuelve un multiplicador del virus y eso es otra situación que estamos teniendo. Es decir, no hay una respuesta contundente por parte de los mandatarios locales y el gobernador de meter en cintura a las EPS para que no demoren este tipo de pruebas. El sistema de salud colapsado, tenemos 3 provincias, la provincia de García Rovira, el hospital de Málaga no tiene una sala UCI, el hospital del Socorro no tiene sala UCI que atiende la provincia comunera, el hospital de San Gil que se quedó en ciernes no tiene nada. Es decir, la gente de las provincias, que es donde ellos fundamentalmente obtienen la mayoría de votos para hacerse elegir, es donde más descuido tienen de la red pública hospitalaria. Y estas son las consecuencias. Lo que estamos viviendo hoy es unas consecuencias de que estos señores no entendieron la pandemia, de que siguieron adelante con sus planes de desarrollo, guardando la plata para seguir haciendo algunas obras que tal vez puedan ser necesarias, pero no son prioritarias. Por encima de la vida no hay nada prioritario. Y debieron haberle dado prioridad a consolidar recursos y a consolidar estrategias que permitieran salvaguardar la vida de los ciudadanos. Hoy lo que está sucediendo es lamentable y las muertes que van a seguir sucediéndose, porque así va a ser, porque no han tomado ninguna medida distinta y por el contrario lo que están haciendo es regularizando sectores como el turismo, abriendo el Parque Nacional del Chicamocha para que llegue el turismo allí nuevamente, lo que va a hacer es que va a escalonar aún más los contagios. Entonces la columna la hice con esas consideraciones, pero también para hacerle un llamado de atención al mandatario regional y a los mandatarios locales. No hay derecho a que la gente siga muriendo teniendo recursos para atender esta pandemia. No hay derecho. Y que ellos sigan desatendiendo estas cosas, que sigan atendiendo la pandemia a punta de decretos y a punta de redes sociales y que realmente no inviertan los recursos necesarios para preservar la vida de los ciudadanos del departamento. Para eso los eligió la mayoría de los ciudadanos en democracia. Reconocemos eso, reconocemos su triunfo, lo reconocemos legítimamente como el gobernador de Santander, pero le exigimos que con esa majestad que tiene, asuma responsablemente el evitar que se sigan muriendo más y más ciudadanos todos los días. No sé por qué ese análisis que usted hace, no sé por qué creo que se estaría aplicando aquí en Barranca Bermeja. Y lo más inexplicable es cómo cuando se declara la emergencia o se decreta la emergencia y se le permite a los mandatarios tener la posibilidad de contratar sin licitación,
no aprovecharon esta oportunidad y se dedicaron a otras cosas, Semiro. Sí, sí la aprovecharon para hacer negocios con sus aliados pues sí. En la contratación, para sacar tajada de esto. Hay muchos alcaldes y gobernadores ya en procesos de investigación en Contraloría, Procuraduría, en procesos penales en Fiscalía por corrupción. Aquí el alcalde de Girón por sobrecostos, el mercado ya tiene autodetención. Es decir, pensaron que esto era una feria, pues para ellos inmediatamente haber empezado sus mandatos, cumplirle de la manera más rápida a sus inversionistas en las lógicas de la política tradicional, y lo que empezaron fue a hacer una serie de contratos que nada tenían que ver con asistir y atender realmente la pandemia. Aquí encontramos, por ejemplo, que se gastaron entre un call center y unas cartillas 1.000 millones de pesos, un call center que lo que hacían era llamar a unas personas, porque por ejemplo a mí no me llamaron, y una grabación le decía quédate en casa, la gobernación de Santander te recomienda que te quedes en casa, chao, 735 millones de pesos, 250 millones de pesos en 80.000 cartillas que se repartió con el periódico regional diciéndole a la gente que era el COVID, 2.781 millones de pesos en un contrato para implementar estrategias para enfrentar la pandemia, que terminó investigado por la Contraloría General de la Nación por sobrecostos del 200%, la impresión de 450.000 volantes con temas de COVID, que en cualquier imprenta del área metropolitana de Bucaramanga habrían costado 20 millones de pesos, lo facturaron por 355 millones de pesos. Es decir, una cosa de locos, es de aprovecharon esta vaina como si el mundo se fuera a acabar, creyendo que ellos no se iban a morir, y lo que hicieron fue hacer de la contratación pública un festín. Pero eso le pasó al gobernador, le pasó a todo el mundo, a todo el mundo. El alcalde de Bucaramanga ha invertido en el proceso de pandemia 33.000 millones de pesos, y solamente esos 33.000, 6.000 millones de pesos han sido para aliviar el tema. Bucaramanga es la ciudad del departamento donde más muertes, más decesos se están sucediendo, donde más contagios hay. Nadie regula nada. Aquí, lo que le digo, gobiernan por decreto. Entonces, decretan los pico y cédula, pero nadie los hace valer, nadie los hace cumplir. Todo el mundo está en la calle todo el día, a toda hora. Proliferan las ventas ambulantes, proliferan músicos, proliferan ciudadanos venezolanos. Todo el mundo está en la calle. Y no se entiende que esto realmente es un tema de salud pública, de orden mundial, que tiene que ser atendido de la mejor manera. Entonces, pero ese es el reflejo de la clase política que tenemos. Ese es el reflejo de lo que la gente tiene que empezar a reflexionar, de si seguimos eligiendo estos tipos que ante la eventualidad de la muerte prefieren y siguen prefiriendo enriquecerse que tratar de preservar la vida de los ciudadanos que hoy nos encontramos en estas condiciones y en estas situaciones. Las personas de mayor vulnerabilidad, las personas pobres, de los estratos más bajos, no tienen ni siquiera las mínimas garantías de bioseguridad. Aquí hicieron la ley del sálvese quien pueda. Miren a ver cómo consiguen tapabocas, miren a ver cómo consiguen gel. No tienen para comer, mucho menos para adquirir elementos de bioseguridad. Y los contagios, por supuesto, en Bucaramanga, por ejemplo, se están desarrollando en los sectores más populares de la ciudad. Esa es, digamos, una de las racionalidades también. Uno no entiende cómo para uno considera que hay suficiente argumento para que existiera una sanción o una investigación más profunda de la Contraloría o de la Procuraduría, que hicieron bulla y todo el mundo pues creyó que finalmente iban a actuar estos organismos, pero uno mirando el caso de la contratación de la gobernación y escuchando al gobernador el día que clausuró las sesiones de la Asamblea manifestando que ya no tenía ninguna investigación, lo deja uno como que preocupado que aquí no pase nada. Bueno, por ahí sale una caricatura hoy donde sale Duque como con 4 bolsillos. En un bolsillo tiene al fiscal, en otro bolsillo tiene al procurador, a la procuradora, en otro bolsillo tiene ahora al contralor, y ahí le faltarán las defensorías. Toda la institucionalidad está cooptada por el Ejecutivo. Y en un escenario donde de la democracia real, donde los pesos y contrapesos tienen que darse, es decir, el equilibrio de los poderes para permitir que hayan pesos y contrapesos, que es lo que garantiza la democracia real. En el país no existe.
si lo miráramos desde una parte, digamos, crítica de esto, podríamos estar hablando de la toma de las instituciones por parte del Ejecutivo, que eso solamente sucede en las dictaduras. Eso solamente sucede en las dictaduras, pero en este país de la democracia más antigua de América Latina, consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, todo pasa. Entonces, los cálculos son el 2022. Entonces, ¿a cuál gobernador metemos a la cárcel o a cuál empapelamos? Ah, no, toca no meterlo porque es que ese puede ser un bastión político de nosotros allá para reencauchar a nuestro partido de gobierno que viene de a la caída, y entonces todos esos cálculos empiezan a hacerse y omiten cuando se tienen los organismos de control de bolsillo del Ejecutivo y permiten que se cometan este tipo de arbitrariedades. Por ejemplo, en el caso de la impresión de estos 450.000 volantes, los sobrecostos son del 2000% en gobernación. Vamos a ver qué pasa con eso, pero lo más seguro es que no va a pasar nada, porque por eso mismo que les estoy señalando, porque hay unos cálculos electorales ya del 2022. Lógicamente, y el poder se la va a jugar con el partido de poder. Emiro, ya usted hizo un análisis y un análisis económico de cómo ha sido la situación en cuanto a la inversión del presupuesto por el COVID. Si yo le dijera o le preguntara de 1 a 5, en el manejo de la pandemia, ¿cuál sería su calificación hacia el gobernador? No, 2. Es que está rajado, es que estamos ocupando los primeros lugares en estos momentos en la pandemia. Estamos superando a Antioquia, estamos superando a Cundinamarca, estamos superando a Bogotá. Lo que está sucediendo en el departamento es lamentable. Y este señor, con el perdón de los católicos, porque yo soy católico, este señor se va a ofrecer misas, a poner en manos de Dios que se solucione la pandemia. Pues por fe eso está bien, pero él como mandatario de los santanderianos no puede dejar eso, y lo que sí encontramos en las cifras es que la plata se la han gastado en otras cosas diferentes a atender la pandemia. Entonces, diciéndole a Dios que le ayude cuando Dios ayuda, dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré, pero cogen a pedirle a Dios que ayude y a hacer en redes sociales una cosa de una misa y unas vainas, mientras por debajo de la mesa se está gastando la plata en otras cosas. Eso es lo más sinvergüenza que hay en el mundo, utilizar la fe y la religión para tratar de ocultar las vagabunderías que hacen. Entonces a uno le indigna esto, porque estos señores creen que esto es la finca de ellos. Como llevan 24 años rotándose el poder con el Partido Liberal, esta familia, entonces como en este periodo les tocó a ellos, entonces este es el periodo de ellos y estos son los 4 años de ellos, y eso es de ellos. No, eso es una institución de la democracia, es de los santanderianos, es de los ciudadanos, y tiene que corresponder a tratar de preservar la vida de los ciudadanos invirtiendo los recursos donde se necesiten, donde sean necesarios, para evitar que esta pandemia siga estando como está. Es una cosa de locos. Yo se lo juro, aquí hay una laxitud de la gente, porque la gente también es responsable en cierta medida de eso, pero yo evito salir de mi casa, salgo a lo estrictamente necesario. No volví a hacer reuniones en mi apartamento, no volví a permitir que nadie viniera a mi apartamento. No, es una realidad. Este mes de agosto se murieron 2 amigos y ahorita está saliendo uno de cuidados intensivos. Es que cuando uno los empieza a ver que los amigos cercanos o los familiares empiezan a morir producto de la pandemia, uno empieza a creer el tema. La semana pasada se murió un amigo y la antepasada se murió un gran amigo que se llamaba Jorge Mesa Correa, un hombre de 77 años, un hombre del Partido Conservador, muy amigo, pero Jorge no usaba tapabocas porque decía que él no creía en la pandemia. Lo cogió la pandemia y en 5 días le dio una neumonía crónica y lo mató, no la resistió. 5 días. Entonces, cuando uno ve esas realidades, uno dice, aquí ¿qué nos toca hacer? Si tenemos las condiciones mínimas de bioseguridad, nosotros hacer el autocuidado, porque a estos señores no les importa la suerte de los ciudadanos. La verdad es esa, y eso hay que decirlo, y al final, cuando esto pase, miraremos las cifras. Yo las estoy sacando porque les estoy enrostrando que la plata se la guardaron para, como se dice popularmente, mecateársela en otras cositas, y no la invirtieron donde la debían invertir para evitar que hoy tengamos esos niveles de expansión y de escalonamiento del virus en la región. Gracias, Luis Emiro, por concedernos estos minutos y hablar de este tema precisamente ahora en septiembre, que como dicen por ahí, sálvese quien pueda. Gracias, Emiro. La sugerencia final es esta. Este mes de septiembre es un mes crítico, es un mes de una expansión muy acelerada del virus.
el mes de octubre también. Traten por todos los medios posibles, no crean que esto no les va a dar, que no existe, que no es cierto, sí existe. Eviten al máximo las aglomeraciones, observen todas las normas de bioseguridad, por favor, porque de nosotros depende hoy el no contagiarnos y evitar contagiar a otras personas que pueden en el momento crítico y en lo más duro de esto fallecer producto de esta pandemia. Esa es la sugerencia y la recomendación. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Bueno, perfecto.